Conocí a mi mejor amigo en la primaria. Ambos habíamos llevado nuestros Game Boy a la escuela y nos sentamos juntos durante el almuerzo al darnos cuenta de nuestra afición en común. Yo tenía la versión azul y un Venusaur, él tenía la versión roja y un Charizard. Él y yo batallábamos cuando podíamos y nos hicimos muy buenos amigos. Los años pasaron, y seguíamos jugando Pokémon, incluso en la secundaria. Jugamos todas las versiones y generaciones de Pokémon y las batallas nunca eran aburridas. Al llegar a la universidad tuvimos que separarnos. No hablábamos mucho en ese tiempo, estábamos muy ocupados para eso. No pensaba que podíamos recobrar la amistad que alguna vez tuvimos. Luego, Pokémon Diamante y Perla salieron en el 2007 y otra vez pudimos disfrutar de nuestro interés común en la serie. Batallábamos y hablábamos por web casi todos los días durante algunas semanas después del estreno. Mi amigo me dijo que planeaba jugar su vieja versión de Pokémon Rojo otra vez. Ya que habían pasado 3 meses después del estreno de Diamante y Perla, no los jugábamos tanto como antes. Le pregunté por qué quería jugar con ese viejo cartucho, y me respondió no sé, tal vez encuentre algo que nadie ha encontrado antes. A pesar de mi falta de voluntad para jugar mi versión azul con él jugó su versión roja de todas maneras. Después de comenzar su travesía, no hablé nunca más con él. 3 semanas después, recibí una llamada de los padres de mi amigo. Aunque él nunca había tenido un problema parecido, él murió por lo que parecían ser intensas convulsiones. Él estaba solo en su dormitorio de la universidad hasta que un compañero de cuarto, quien llegó tarde desafortunadamente, lo encontró tirado en el piso, sin vida, y con sus audífonos favoritos puestos. Rápidamente salí para atender a su funeral. Su compañero, quien también iba a ir, me informó que algunos días antes del incidente que mi amigo se estaba obsesionando con el Pueblo Lavanda y con su música. Mi amigo aspiraba a ser un ingeniero de sonido después de graduarse y tenía muchas habilidades a su disposición. Él podía escuchar sonidos imperceptibles con facilidad cuando yo no podía escuchar nada en absoluto. Mientras iba revisando el Pueblo Lavanda, extrajo el audio a su computadora y comenzó a experimentar con él. Curiosamente, él se regodeaba de haber encontrado una extracción única de la música del primer parche de la primera versión exclusiva del Pokémon Green japonés y no de la versión especial conocida. Le dijo a su compañero de cuarto que las frecuencias en esta canción son diferentes, se mezclan en una forma extraña. Pero hay algo que falta. Creo que algo estaba supuesto a ser mezclado pero nunca hubiera sido posible en el Game Boy. Era muy limitado con respecto a la banda de sonido. Tuve la oportunidad de revisar su laptop una vez más, así que visité su lista de documentos recientes. Al inicio de la lista se podía leer la vender, BAP junto con algunas fotos de nosotros, copié el archivo en mi unidad flash. Envuelto en la tristeza por la muerte de mi amigo, ignoré el audio hasta hace unas semanas antes de escribir esto. De alguna manera decidí que sería necesario repasar los hechos que habían ocurrido. Por la curiosidad de saber qué fue lo que causó su súbita muerte, abrí la ventana de propiedades para el archivo de audio, sin siquiera escucharlo. En la sección de comentarios de la metadata, él había escrito, tonos binaurales, agregué las frecuencias necesarias, ahora sé por qué el Pueblo Lavanda suena tan triste y sé cuál es la parte que está faltando. Aún más extraño, revisé su programa de audio predefinido, aún sin escuchar el audio, y encontré el número de veces de reproducción del audio, 1. Me contacté por chat con un fanático de audio esperanzado en que él pudiera descifrar estos comentarios crípticos. Él me dio un tipo de software especial que podía analizar el audio en tiempo real y me dijo que eso era lo más que él podía hacer. Este video es una grabación mía reproduciendo el audio original con el software mencionado. Hasta este día no he escuchado el audio original, ya que estoy muy perturbado por la muerte de mi mejor amigo Anthony. Oí rumores sobre una consola de videojuegos, lanzada a principios de los años 90, que decía tener los mejores juegos que te pudieras imaginar. Tenía una gran semejanza con el Super Nintendo,
excepto que no tenía ninguna ranura de cartuchos, ningún botón de reinicio, y solo un puerto para el control. Fue lanzada al mercado una cantidad extremadamente baja, es posible que menos de 100 estuvieron disponibles. Hablé con mucha gente que decía que habían jugado con la consola, todas ellas solo me hablaban sobre un videojuego que la consola traía. La consola tenía otros juegos, pero este era, dicen, el videojuego perfecto. El videojuego tenía gráficos y sonidos realistas, incluso para los estándares de hoy, un suministro interminable de contenido nuevo y divertido, y el único control era todo lo que era necesario. Los NPCs en el juego eran lo suficientemente inteligentes que parecían ser jugadores reales. Fue literalmente un juego que nadie quería dejar de jugar. Las personas que entrevisté comentaron también anécdotas extrañas, contaban que sus padres los regañaban fuertemente después de jugar el juego unos cuantos días y luego tiraban la consola a la basura. Estaba intrigado por lo que sabía hasta ahora, así que fui a buscar a más personas que recordaban esta reliquia de la historia de los videojuegos. Busqué en todos lados y de todas las formas posibles y después de un mes de minuciosa investigación, encontré a 2 personas más. Para ellos era más difícil recordar los detalles de la consola, pero yo era capaz de hacerlas recordar cuando les contaba lo que ya sabía de la consola de entrevistas anteriores a otros individuos. Pude ver sus ojos brillando mientras recordaban al videojuego perfecto. Cuando terminé de hablarles sobre ese videojuego, ambos dijeron, eso no es todo lo que el videojuego podía hacer. Ambos dijeron que era capaz de ocasionar una interferencia completa. Les pregunté qué significaban eso exactamente. Me contaron que al parecer, después de unos días, el juego comenzó a tener un efecto fisiológico sobre ellos. Era como si las acciones hechas en el juego estuvieran afectando de manera directa a la persona que jugaba al juego. Las personas que jugaban a ese juego no necesitaban comer o beber mientras ellos hicieran esas acciones dentro del juego con elementos encontrados en él. Sin embargo, después de un par de días, la persona que me contaba esto habían continuamente por una semana, las personas comenzaban a sentir el daño que se lo había hecho a su personaje dentro del juego. El dolor era pequeño al principio y se empezaba a intensificar con el tiempo. Y el cansancio de la acción constante estaba comenzando a mostrarse en ellos. El juego seguía siendo perfecto. Era mejor que cualquiera que puedas imaginar, pero me estaba agotando físicamente y no podían desprenderme de él, dijo uno de ellos. Casi había terminado con un nivel, y estaba peleando contra un jefe que usaba un látigo. Recuerdo que él me había matado de un latigazo, tuve que empezar el nivel de nuevo. Pero recuerdo el intenso dolor como si me hubieran dado un fuerte latigazo en mi brazo. Luego desabotoné la manga de mi camisa, y pude ver una cicatriz en mi brazo, dijo uno de los entrevistados. Ambos dijeron que después de unos días sus padres los arrastraron por la fuerza de la consola y los llevaron a la sala de emergencias. La consola había desaparecido cuando regresaron a casa, fueron desechadas, como todas las demás, supongo. No pude volver a encontrar a otras personas que supiera de lo que estaba hablando. Los rumores se habían detenido allí, y me quedé con un conocimiento incompleto sobre dónde podía encontrar una de estas consolas. Sin embargo, sentí un sentimiento de temor en el fondo de mi mente y pensé que era necesario examinar los archivos periodísticos de esos años en los que supuestamente existió la consola. Intenté buscar en la base de datos de la biblioteca artículos con la palabra consola pirata y lo que encontré fue impactante. Había un artículo que hablaba sobre 15 incidentes separados de personas encontradas muertas en sus hogares, sentadas frente a sus televisores con una consola de aspecto pirata conectada a ella. Los cuerpos estaban completamente destrozados, incluso las autopsias revelaron que a algunas personas les faltaban órganos. En el artículo se comenta que las televisiones solo estaban mostrando estática, y después de varios intentos no lograron conseguir que la consola encendiera. La policía trató de ponerse en contacto con el fabricante de la consola, después de revisar el manual y ver las pegatinas que tenía la consola en la parte inferior finalmente pudieron encontrar la dirección. Rápidamente se dirigieron hacia allí,
Todos se quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta que la dirección les llevaba a un terreno donde había un almacén que había sido demolido hace más de 80 años. Siempre he sido un gamer adicto a los juegos de terror, sobre todo de survival horror. He jugado los clásicos como Resident Evil, Silent Hill, Amnesia The Dark Descent, hasta los más nuevos como Daylight y Outlast. Pensaba que sabía todo sobre los videojuegos, los jugaba de madrugada, con velas, encerrado en mi cuarto, todo para hacer de la experiencia de terror algo inigualable, era toda una diversión para mí. Últimamente me había aburrido de los típicos juegos, parecían ser todos iguales, tanto así que ni siquiera me asustaban en lo más mínimo, mi obsesión me había llevado a querer aún más terror, algo nuevo y terrorífico. Quería volver a sentirme como antes, quería sobrepasar mis límites, pero estaba equivocado, muy equivocado. Un sábado, acostado en mi cama con mi laptop leyendo creepypastas, a eso de las 1:30 de la madrugada, me sorprendí al recibir un correo no deseado. Normalmente uno nunca recibe correos a esa hora. Pero pensé que lo más probable sería que fuera alguna invitación o comunicado inútil, como suele pasar, así que ni siquiera abrí la casilla, lo ignoré de momento y seguí en mis asuntos. Al rato recibí otros 2 correos iguales, ya había terminado de leer creepies y no tenía nada mejor que hacer, solo estaba esperando a que me diera sueño. Así que abrí la casilla y noté que los 3 eran de la misma dirección Beyond, que en español significa más allá. Me pareció risible y a su vez interesante la insistencia que mostraba, así que los abrí. Los 3 decían lo mismo. Eres valiente, crees que has experimentado el verdadero terror, si así es descarga este juego y asume el reto de sobrevivir, recuerda, no hay vuelta atrás una vez que lo descargues. Al momento pensé en borrarlos, cuanto desearía haberlo hecho, pero mi intriga y mi obsesión me llevaron a darle clic al link que traía el correo. El navegador de repente abrió una página totalmente en negro que solo decía: vas a jugar con tu vida, toma las decisiones correctas, descargando en 5,4,3,2,1, y se comenzó a descargar. A cualquier persona le hubiera alarmado tal mensaje, pero yo era muy descuidado y estaba sumergido en la locura del amor por el terror. A la mañana ya el archivo estaba completamente descargado, junto con unas instrucciones que solo decían: juégalo a las 3 de la mañana, si no, no funcionará, tienes una semana porque a las 3 de la mañana, pensé. Qué ridículo, me dije a mí mismo y procedí a instalarlo. A veces pienso en cuántas advertencias tuve, cuántos indicios que no despertaron ni siquiera un mal presentimiento en mí, ignoré cada señal y me sumergí en esta agonía. Cuando terminó de instalarse, quise probarlo, pero al instante salió una ventana que decía error 666, compruebe la hora e inténtelo de nuevo. Así estuvo por 10 minutos mientras intentaba todo para que el juego arrancara. Al final me rendí y me dije a mí mismo que lo había descargado mal, pero enseguida algo extraño pasó. Como no servía, quise desinstalarlo, pero al momento hubo un bajón eléctrico en la casa, la laptop se apagó al instante y se prendió sola después de 2 minutos y medio. Pero en vez de iniciar normalmente, solo apareció un mensaje: no hay vuelta atrás. No sabía qué hacer, estaba muy asustado, todo en la casa se volvió extraño, el televisor se prendía y apagaba solo, oía pasos en las escaleras, ruidos en la cocina, cosas que no se puede explicar a alguien que vive solo. Por un momento me pasaron por la mente todas las historias de terror que había leído. ¿Es esto posible?, pensé mientras me invadía el pánico. Todo volvió a la normalidad luego de 3 horas, yo aún en medio del miedo, llamé a mi mejor amigo y le dije que viniera rápido y así lo hizo. Cuando llegó le conté todo lo que me había ocurrido, él se burló de mí, al momento me molesté pero luego sentí un gran alivio. Él me dijo que todo era pura coincidencia, que me dejara de tonterías, que después llevaríamos la laptop a inspeccionarla y me pidió que le pasara el juego, que lo jugaríamos los 2 como siempre hacíamos. Yo le pasé el archivo en un pendrive advirtiéndole que no lo iba a jugar y que él tampoco debía. Tan grande y tan niña, me dijo antes de irse. Esa noche no pude dormir,
pensando y reflexionando acerca de lo que me había pasado, tratando de convencerme de que todo era por el estrés de leer tantas historias. Todo estuvo tranquilo, hasta las 3 de la mañana cuando de repente sonó mi reloj despertador. Yo no recordaba haber puesto una alarma a esa hora. Después el ambiente comenzó a ponerse cada vez más tenso. Volvieron los sonidos en la casa, pero lo que detonó el pánico en mí esa noche fue oír claramente tocar mi puerta del cuarto, con específicamente 3 golpecitos consecutivos, toc toc toc, toc toc toc. Yo me quedé en la cama esperando perder la cordura o tener un ataque al corazón, lo que sea que pasara primero. Mi celular sonó, había recibido un mensaje de voz. Con las manos temblorosas lo agarré como pude y escuché una voz para nada conocida, se escuchaba muy distante, parecía muy lejos de esta dimensión rápido. Juégalo, solo así tendrás una oportunidad. ¿Quién demonios era? Pensé por un minuto, pero no seguí indagando más en eso. Es mejor no saber, pensé, no sabía si todo hasta ahora era una alucinación, pero ya no importaba. Agarré la laptop e inicié el juego. No aparecía lo que normalmente aparece en otros juegos, cosas como marcas de patrocinio, el logo de los desarrolladores y demás, solo decía en letras rojas, iniciar. Hice clic y no pasó nada durante unos segundos. De repente comencé a sentirme realmente mal, un dolor de cabeza me arropó hasta caer inconsciente en la cama. Lo único que recuerdo fue el extraño sueño que tuve. Estaba en un cuarto de un hospital, sentado en una camilla, vestido como si fuera un paciente y con una nota en la mano que decía Estadio 1, sobrevive. Me quedé unos minutos desconcertado hasta que el cuarto comenzó a corroerse y derrumbarse por sí mismo. Al salir del cuarto noté que todo el hospital estaba igual, como descomponiéndose lenta pero presurosamente. Comencé a caminar y sentí que me seguían los pasos. Impulsado por la desesperación, comencé a correr y escuché claramente pasos presurosos detrás mío. Miré de reojo y lo único que pude distinguir fue una silueta gigante, de proporciones extrañas, corriendo hacia mí. Después de varios minutos de correr y correr logré perderlo de vista y esconderme detrás de un estante. Lo escuché pasar de largo y salí. Sabía que estaba cerca, así que debía apresurarme. El tiempo transcurrió entre esconderme y correr, hasta que por fin llegué a la salida, asterisco. Me desperté con una fuerte jaqueca. Ya era de día. ¡Qué sueño tan loco!, exclamé, pero noté en la pantalla de la laptop, ya no en el menú del juego, había un mensaje. Lograste sobrevivir la primera noche, te restan 6, la dificultad irá aumentando. No pude pensar mucho en ello ya que revisé mi teléfono para ver la hora y note que recibí un mensaje de voz. Esta vez era de mi amigo: hagas lo que hagas, no lo juegues. No pensé en nada más, sentí la urgencia de ir a su casa. Para mi sorpresa y tristeza encontré a su mamá llorando sentada en las escaleras de la puerta principal. Me acerqué para preguntarle qué sucedía. Solo me miró y con voz sollozante dijo: tuvo un ataque al corazón, murió hoy en la mañana. En shock, sin poder creer lo que había escuchado, entré rápidamente y fui a su cuarto. Por supuesto él no estaba allí, solo estaba su PC con el pendrive que yo le había dado, y en el monitor una ventana negra con un mensaje: game over. En ese momento, entre lágrimas de miedo y dolor, supe qué tenía que hacer, supe a lo que me estaba enfrentando. Actualmente, estoy en la 4ª noche de este macabro juego, no sé si lograré sobrevivir más, ya nada interesa, solo escribo esto para que sepas que si alguna vez recibes un correo en la madrugada, un correo de Beyond, por el amor de Dios bórralo antes de siquiera abrirlo. Ellos siguen buscando gente como tú, que les guste las historias y juegos de terror, para hacerlos vivir una pesadilla de la que solo se despierta muriendo. Por favor, no cometas mi error.